Bien, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga muchísimo. Hoy vamos a abrir nuevamente la Biblia. Esperamos que sea, como siempre, una fuente de agua que se derrama desde los cielos para nutrir nuestros corazones. Hoy tenemos nuevamente una enseñanza práctica, lo cual es una gracia también adicional que podamos abrir la Biblia como una brújula que traza nuestro norte y no solamente como un libro de historia. Y la enseñanza de esta noche la he titulado El peligro detrás de no corregir lo que está mal. Creo que ese título ya nos dice todo, ¿no? Bien, entrando en contexto, hemos estado estudiando el regreso de Israel a la tierra prometida. A partir del año 538 a.C., terminó aquel periodo de 70 años de deportación a la tierra de Babilonia, de los caldeos. Y aproximadamente entre el 538 y el 516 a.C., hemos estado acompañando la primera ola de esos que regresaron a la tierra, liderados por un hombre llamado Josué y otro Zorobabel, y un conjunto de ancianos de Israel que estuvieron a cargo de la reconstrucción del templo. Esa reconstrucción tuvo una pausa importante de aproximadamente 15, 16 años, debido a que Israel empezó a escuchar con temor las voces del enemigo. Enemigos internos que quisieron edificar con ellos, enemigos que estaban alrededor del pueblo y por último, el rey de los medopersas envió a detener la construcción. Hasta el día donde ellos se animaron por la palabra de Dios expresada en Ageo y en Zacarías, que los despertó y los animó a tomar su lugar. Eso es lo que la Biblia hace en nuestras vidas. La Biblia produce en nosotros el querer como el hacer. La Biblia es la palabra de Dios y es el punto de origen de todo lo que puede llegar a ocurrir en cualquier ámbito, no solamente de tu vida, sino de todo lo creado. Es más, lo creado es producto de la palabra de Dios. Hebreos 11 dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que la palabra de Dios origina todas las cosas y levantó a Israel a construir. Y hoy hemos llegado por fin al cierre de esa construcción. Estamos en Esdras capítulo 6, versículo 15, y dice que esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. Grandes cosas ocurrieron en estos primeros 6 años de reinado. En el segundo año fue cuando se reanudó la construcción y Darío firmó un edicto para que siguiera adelante la construcción y se pagaran todos los recursos necesarios para que ese proyecto terminara. Y ahora, 6 años después de su reinado, ha concluido la obra. Estamos en un punto de alta celebración para Israel. Israel está en el momento que ha deseado estar en el último siglo, después de que fueron invadidos por Nabucodonosor. Hasta ahora pueden tener un lugar para sentarse y adorar a su Dios. La adoración no solamente es cánticos, la adoración realmente es la relación entre Dios y el hombre. Es el producto de la obediencia. La adoración es cualquier expresión humana que tú haces siendo gobernado por el Espíritu de Dios. La confesión, el estudio bíblico y entregar los holocaustos como un medio de expiación por los pecados era parte de la adoración. E Israel tan pronto tuvo su casa, en el 6º año, en el mes de Adar, es el 12º mes del calendario judío. Empezaron un nuevo año. Y en la ley, en el primer mes, hay un mandato, celebrar la Pascua. Y eso fue lo primero que hicieron. Estrenando templo, dice que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado. Y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Era un momento de mucha celebración, un momento de gozo, de plenitud,
Todos en la vida cristiana experimentamos momentos bajos en nuestra vida, experimentamos momentos altos. Pero eso no determina nuestra relación con Dios. Curiosamente, en los momentos altos dejamos de velar por aquellos peligros que hay latentes. Y curiosamente, en los momentos bajos nos arrojamos a buscar a Dios urgentemente. Entonces, Dios quiere formar en nosotros un carácter que tenga una constancia de vigilar. Eso es el verdadero gozo. El gozo es tener mi comunión con Dios el 100% del tiempo, con ganas o sin ganas, con razones o sin razones, con lluvia, con tormenta o con verano. Tener siempre mi comunión con Dios priorizada. Israel está celebrando. Y es un momento donde puede empezar a descuidarse lo que es verdaderamente importante. Y por supuesto, no podemos perder de vista que hay un factor que no descansa. El enemigo de nuestras almas, ese nunca está celebrando. Ese nunca está de vacaciones. Ese nunca está distraído. Él siempre estará constante en su obra. Sin embargo, pasamos adelante el capítulo. Y en el capítulo 7 nos encontramos una preciosa introducción. Dice, pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que hemos estudiado en los últimos meses. De hecho, en el capítulo 5 tuvimos que detenernos y hacer dos paréntesis porque Esdras, el que escribió el libro de Esdras, que es Esdras, menciona que profetizaron Ageo y Zacarías y tuvimos que meternos a estudiar Ageo y a estudiar Zacarías también durante varias semanas para poder saber qué fue lo que ellos hablaron. Y hoy nos vuelve a ocurrir algo muy singular. Estamos empezando el capítulo 7:1, estamos dejando atrás este tiempo y dice, pasadas estas cosas de las que estamos nosotros hablando, dice, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, y por fin aparece en escena el hombre que lleva su nombre como título de este libro. En los primeros 6 capítulos, Esdras ni siquiera estaba. Lo que pasa es que él recopiló la historia y la puso en el libro, así como también él habla eventualmente de Nehemías. Hay quienes dicen que el libro de Nehemías lo escribió Esdras también. Sin embargo, no podemos nosotros simplemente llegar al reino de Artajerjes. ¿Por qué? Porque estaríamos nosotros descuidando una porción de prácticamente 52 años donde ocurrió algo muy importante. No podemos ponernos a celebrar y descuidar ese rango de tiempo donde algo en paralelo está ocurriendo en la Biblia. Artajerjes empieza a reinar en el año 464 y realmente el templo termina de edificarse en el año 516. Es decir, hay un periodo de tiempo importante ahí donde nosotros entendemos que mientras Israel celebraba, el enemigo de nuestras almas estaba maquinando. Dice 2 Corintios capítulo 2, está hablando Pablo acerca de un caso de esos que ocurren en la iglesia. Un creyente cae en pecado. Y el pecado lastima no solamente la vida del creyente, sino que lastima su entorno sí o sí. Lastima a su familia, lastima sus amigos, lastima lo que toca. Sin embargo, después del tiempo, después de la exhortación, después de la disciplina, Pablo perdona al ofensor. Y dice la Biblia que al que vosotros perdonáis, yo también. ¿Por qué? Lo he perdonado, y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Porque es necesario que nosotros vivamos como Cristo. Porque así como Cristo nos perdonó, es necesario que nosotros nos perdonemos unos a otros. Y no solamente por regla, sino para que Satanás no gane ventaja. Es decir, él siempre está buscando ganar ventaja sobre tu vida, sobre la vida de cada uno. Él siempre está buscando sacar provecho de las situaciones para ganar espacio en tu corazón. En Juan 16, cuando Jesús se despide de los discípulos, previo a despedirse, les dice, me voy de acá porque el príncipe de este mundo ya está acá y en mí no hay parte de él. Él siempre está buscando tener parte en tu corazón, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus actitudes.
¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones quiere decir que Él está siempre construyendo estrategias para distraerte del verdadero objetivo. Él siempre está planificando, Él siempre está estructurando una nueva estrategia para llegar a tu vida, para llegar a tu familia, para llegar a tus hijos, siempre. Con lo cual, aunque en Esdras capítulo 7 nos dice, pasadas estas cosas, vamos a saltar al reino de Artajerjes, nosotros sabemos que hay algo que Satanás estuvo maquinando en esos 52 años y es necesario detenernos. ¿Por qué? Porque no puedes seguir avanzando y dejar de velar porque hay un trabajo persistente del enemigo y él es el enemigo de nuestras almas. Y tu trabajo es velar siempre, todos los días. Las victorias de ayer no te sostendrán para mañana y las caídas de ayer, gracias a Dios, no definirán tampoco tu mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana y tú tienes que abrazarte de eso y tomar tu vida, ponerla todos los días a los pies de tu Salvador y determinarte a vivir para Él a diario, a pesar de las victorias del pasado o a pesar de las derrotas. ¿Por qué? Porque su historia, la historia del enemigo de tu alma, te debería decir algo con respecto a su persistencia. Vamos a hacer un barrido muy rápido de la historia. ¿Sí recuerdan Caín y Abel? ¿Sí recuerdan luego cuando desde el tercer hijo de Adán, Set, vino un linaje escogido que llegó hasta Noé? Pero aún así la población seguía creciendo y la maldad seguía creciendo y Satanás seguía engañando a todos hasta que Dios tomó una determinación de traer un juicio sobre la humanidad. Después de esto levantó a un hombre llamado Abraham. Igualmente Abraham tuvo una oposición con todos los habitantes de la tierra de Canaán y ya aquel que persiguió primeramente a un linaje, ahora estaba persiguiendo a una familia y su linaje y de repente estamos viendo cómo él persiguió un pueblo. Este pueblo llega a Egipto y el enemigo del alma, el enemigo de la salvación de tu alma, persigue hasta en Egipto ese linaje y busca a través de la matanza de todos los bebés exterminar la posibilidad de que ese linaje siga creciendo. Sin embargo, Dios vuelve a sacar adelante a la persona indicada que iba a garantizar que eso se cumpliera, que fue Moisés. Y después de eso, en el desierto, Josué, junto con los jueces, tratan de llevar a Israel a la tierra, a mantenerla en la tierra prometida y mantener la victoria, pero siempre se levantaba el enemigo de sus almas, trayéndolos al fracaso a partir de la indiferencia. Y con el tiempo se fue marcando una ruta de Israel que los fue llevando constantemente a la derrota. En el periodo de los reyes llegamos hasta un día donde nuevamente se revela el pensamiento de aquel enemigo de sus almas y prácticamente llegó a exterminar a todos los hijos del linaje de David sabiendo que de ese linaje vendría el Mesías. Y no es porque aquel hombre Joiada se levanta y esconde en su casa, Joás, ellos garantizan que este niño iba eventualmente a poder continuar con el reinado. Y el linaje de David estaba asegurado, del cual un día vendría el Mesías. Esa ha sido la marca, la persistencia del enemigo tratando de quitar de la tierra aquel remanente. Incluso ya en tiempos del Nuevo Testamento, el mismo Herodes, cuando guiado por el enemigo de nuestras almas, empieza una cacería de este linaje y envía a matar a todos los bebés de Belén, con tal de exterminar a aquel que decían que sería el rey de los judíos. Pero sin embargo Dios se adelanta, saca al Mesías de la tierra de Israel, lo lleva a Egipto durante un periodo, luego lo hace regresar. Y ya cuando empieza su ministerio, el enemigo de nuestras almas está tentándolo en Mateo 4 y en Lucas 4. Luego de esto toma a Pedro y lo usa para tratar de tentar a Jesús a que no cumpla su comisión. Después de eso, ese enemigo de nuestras almas intenta a través de Judas detener la obra y no sabe que más bien está ayudando a que la obra se cumpla. ¿Y qué decir del peso de la cruz?
de las tentaciones de Jesús en la cruz para que se quejara, para que pecara, para que desistiera del proyecto. Incluso la noche antes, él ora y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero te entrego mi voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú deseas que sea. Y él mismo entrega su alma. Y celebramos con la resurrección. Eso nos dio vida a nosotros. La resurrección es lo que te tiene a ti en el cielo. Es lo que hizo que Jesús pudiera tener acceso a la transformación de tu alma. Es lo que ha sellado tu corazón. La capacidad de tener acceso a un Jesús que está vivo, tocando la puerta de tu corazón, invitándote a que le dejes entrar. Eso es lo que nos ha puesto a nosotros en vida eterna. Pero sin embargo entendemos nosotros que no podemos seguir solamente celebrando, porque el enemigo persistente de nuestras almas intentará y tratará de alcanzar y detener la obra de Dios en nuestras vidas. Así es que después de toda esta persecución de siglos, entendemos que Satanás seguirá tratando y tratando persistentemente de tocar tu vida, de afectarla, porque no ignoramos sus maquinaciones. Así es que antes de seguir con Esdras, tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque antes del año 464, que es el que está hablando aquí Esdras, antes de que llegara Artajerjes al reino, antes de que eso sucediera, pero después de la edificación del templo, entre el año 486 y el año 465, se levanta otro rey, después del rey Darío. Se levanta un rey sobre las 127 provincias del reinado medo-persa, el rey Asuero. Y eso nos conduce a nosotros al estudio del libro favorito en mi corazón. Uno de los libros que más ha edificado mi vida. Uno de los libros que me permiten entender el carácter de Dios de una forma tan singular, porque es uno de los 2 libros de toda la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Esther y Cantar de los Cantares. El libro de Esther, vamos a tener que detenernos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar la Biblia de manera cronológica y saltarnos este periodo que Esdras sí se saltó. El libro de Esther ha sido para mí una forma de entender al Padre que tengo, su soberanía, su obra desde antes, desde los siglos. Dice la Biblia que aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde India hasta Etiopía, sobre 120 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Este es el momento que estamos empezando a estudiar. El libro de Esther lo vamos a ver durante varias semanas. Vamos a ver varias de las aristas que él nos presenta para enriquecer nuestras vidas. Y hoy nos vamos a concentrar en una. Las implicaciones de no enfrentar a los enemigos de nuestra comunión cuando se debe. Dios te toma en el peor de tus momentos y te pone al frente para que tú decidas qué hacer con tu propio enemigo. Dios pone delante de ti todos los días aquel enemigo para que tú lo entregues y puedas tener victoria. Sin embargo, nosotros tendemos a postergar las cosas. Nosotros tendemos a no tomar decisiones, no solamente en el ámbito espiritual. Es típico postergar en el trabajo, en los estudios, en la salud, en los arreglos. Yo tengo una lista de cosas que tengo que meterme de cabeza y es una lista interminable. Una lista de cosas que se van sacando algunas, pero se van multiplicando otras nuevas. Mis pendientes, cosas que como hombre tengo que hacer, como persona tengo que hacer, como pastor tengo que mejorar, como esposo tengo que mejorar, lámparas que tengo que arreglar en la casa, detalles que tengo que hacer. Y están ahí pendientes. Y muchos de ellos tengo que siempre estarlos replanificando. ¿Por qué? Porque hay una actitud en nosotros que nos lleva a pensar
que patear una arruga hacia el futuro no traerá ninguna implicación en el futuro. Algunos no van al médico para evitar una mala noticia. Pero el hecho de que no te den la mala noticia no quiere decir que no está ahí. Algunos postergan una decisión importante porque saben que traerá dolor, creyendo que en el futuro esa decisión importante no traerá dolor. Y es todo lo contrario. Dice la Biblia, cazadnos las pequeñas zorras, las zorras pequeñas. Es el momento de atacarlas porque están pequeñas. Pero te quiero decir algo, ellas echan a perder las viñas. Ellas tienen ese poder. Y si no las cazas cuando están delante de ti y Dios te las pone junto con la gracia para que tú las quites, eventualmente te las vas a encontrar. Ahora sí, tamaño león, tamaño oso. Y van a infringir dolor. Dice la Biblia que como áspid dará su dolor. Esa es la marca del pecado. Siempre traerá a tu vida un latigazo. Él es el que causa dolor en las familias. Pero Dios es fiel para mostrártelo. Él es fiel para señalarte. Y estoy seguro que mientras estoy hablando, tú ya tienes 2 o 3 ideas de algunos detalles que has dejado pasar, que no has arreglado y que sabes que están ahí latentes en tu relación con Cristo. Pues la predicación de esta noche tiene que ver con eso. Las implicaciones de no enfrentar a los enemigos de nuestra comunión cuando debes hacerlo. ¿Qué tiene que ver esto con el libro de Esther? Guille, y además, ¿por qué me diste esa explicación desde el Génesis hasta la cruz y la resurrección? Pues quiero que sepas algo. La perspectiva de lo que está ocurriendo en Israel no tenía la menor idea del peligro que estaba por enfrentar. Así como tú hoy ahorita puedes estar celebrando la ausencia de pruebas, la ausencia de problemas o quizás un momento de poca turbulencia para creer que puedes levantar la cabeza y volver a disfrutar un poquito de los buenos aires que vienen del mundo y de la buena música, del carnaval. Hay que soñar como la vida es un carnaval, ¿cierto? Sin embargo, mientras Israel está celebrando, el enemigo de nuestras almas está maquinando, está trabajando. Es terrible pensar que Él tiene un plan y nosotros no tenemos idea de cómo confrontarlo. Es terrible pensar que Él ya sabe lo que vas a hacer a continuación y verte desprotegido. El apóstol Pablo, con una vida entregada por completo a la obediencia, tenía un temor en él. El temor que dice la Biblia que lo llevó a vivir su vida con la rigurosidad de un atleta. Y dice, todo aquel atleta que lucha, de todo se abstiene. Ellos, para recibir una corona corruptible, el atleta se abstiene de su dieta, se abstiene de tener extra sueño o menos sueño del que debe, se abstiene de vicios, se abstiene de fiestas, se abstiene de trasnochar, se abstiene de muchas cosas con tal de recibir una corona. Pero nosotros con la misma rigurosidad nos abstenemos de muchas cosas para tener una corona no incorruptible. Perdón, no una corona corruptible, sino incorruptible. Entonces, de la misma forma yo corro y de la misma forma no corro sin saber hacia dónde, como a la aventura. Y también como un boxeador o un luchador peleo, pero no como quien golpea el aire, sino que estoy claro que estoy en una batalla y me debo abstener. Golpeo a mi enemigo, que es mi cuerpo, es mi principal atentado. De ahí es donde brotan las perezas, de ahí es donde brotan las iras, de ahí brotan las enemistades,
De ahí brotan todas las pasiones que me van a distraer a mí de la sincera fidelidad a Cristo. Así es que lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, estoy consciente de que hay una maquinación de parte del enemigo de mi alma de eliminarme, siendo yo el guía, el heraldo de otros, yo mismo puedo ser eliminado. Por eso lucho contra mi cuerpo, por eso estoy trabajando día y noche como quien pelea contra mí mismo. No me permito un momento de distracción, porque mi enemigo no tiene momentos de distracción. Venimos de un fin de semana. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bueno, a lo mejor estuvo lleno de descanso, o de trabajo, o de reuniones, etcétera. Pero ¿cómo estuvo en el propósito de vigilar tu comunión con el Señor? Quiero que sepas que el enemigo de tu alma sí estuvo trabajando en favor de afectar. Él no descansa. Ese era el temor de Pablo. Dice, yo no estoy a salvo. Yo mismo puedo venir a ser eliminado. El concepto de eliminado no es estar en pausa, es estar fuera de la carrera. Es no poder regresar luego a la carrera. Es perderme de la meta. Es no tener el galardón que hay al final de la carrera. Ese era el temor. ¿Contra quién tenemos que luchar nosotros? Bueno, dice Romanos 6:12, que tenemos un enemigo que sostiene nuestras vidas a través de las propuestas. Las propuestas que invitan a nuestra carne a hacer lo que quiera. Dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, el pecado puede ser el rey de tu vida. Si él es el rey de tu vida, tú puedes ser un siervo de él. Es decir, que él puede sostener tu voluntad a gusto de él. Pero curiosamente, él podría no reinar sobre tu vida. ¿Cómo? Si tú no lo obedeces. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. Entonces, si yo no lo obedezco, entonces él no va a poder reinar en mi vida. ¿Y cómo es que él me invita a obedecerlo? A través de las concupiscencias. Concupiscencias son aquellas pasiones que me invitan a simplemente hacer lo que a él se le ocurre, que va en contra de la voluntad de Dios. Si yo quisiera ponerle un título a este versículo, le diría, ponle el cascabel al gato. Quiero que te des cuenta qué es lo que hace el reinar el pecado en tu vida. Identifica las concupiscencias. ¿Cuáles son esas pasiones que te están sugiriendo hacer lo incorrecto? Y lucha contra ellas, golpéalas, porque son parte de tu propio cuerpo. Y de esta manera, teniéndolas identificadas, no reinará el pecado. Y ahí está el primer enemigo de tu alma, tu propia carne. 3 enemigos estarán trayendo angustia constantemente al creyente. El primero es la carne. Pero si tú trabajas en no prestarle atención a esos deseos que brotan de ella, entonces lo tendrás bajo control. Y el segundo enemigo es el mundo. Dice 1 Juan 2, 15 y 16. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si Dios lo dice es porque se puede hacer. Si Él lo indica es porque Él mismo lo hará. Entonces no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, en el momento que yo le entrego mi pasión a lo que el mundo me ofrece, en ese momento el mundo desplaza el amor del Padre. Y en ese momento el mundo está gobernando mi vida. Eso es lo que llamamos nosotros como mundanismo. Cuando tomas las sugerencias del mundo, entonces el mundo empieza a gobernar tu vida. Empiezas a hacerte de acuerdo y conforme a lo que ese mundo propone. Y por supuesto, Él solamente te va a proponer lo que va a congelar tu comunión con el Señor. Si es que la carne, el mundo, y el tercer de los angustiadores, el diablo. Ahora sí, ¿cómo luchamos contra el diablo? Exactamente, resistiendo al diablo. Dice la Biblia en 1 Pedro 5,
versículo 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad. La advertencia es a velar. No pierdas de vista a tu enemigo, mantente velando. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es decir, yo puedo resistir las acechanzas de ese enemigo siendo fiel a la palabra de Dios y permitiéndole a Dios formar alrededor mío un vallado. Eso es resistir al diablo. No lo resisto en mis fuerzas. Es imposible. Nadie puede ganarle la batalla a este enemigo. Primer enemigo, la carne, me sugiere qué hacer. Segundo enemigo, el mundo, trata de desplazar mi amor por Cristo. Y tercer enemigo, el diablo, al cual únicamente en comunión con el Señor podré yo mantenerme a salvo. Israel no enfrenta, Israel pospone, e Israel se reencuentra con su enemigo. Dice la Biblia que en este reinado de Asuero, él tenía una mano derecha. Un hombre llamado Amán, hijo de Amedata, Agageo. Dice que lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Es decir, el rey puso a este hombre llamado Amán como segundo en el reino. Dice la Biblia que el rey se quitó su anillo y lo dio a Amán. Eso es enviar un mensaje público diciendo, él puede hacer lo que yo hago. Él tiene el mismo estatus que yo tengo en el reino, solamente que delante de él, por encima de él estoy yo. Pero para ustedes, él es como si yo fuera. Y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Aquí estamos viendo al enemigo persistente de las almas, nuevamente, a kilómetros de distancia de Jerusalén, donde Jerusalén está celebrando la construcción del templo, haciendo un movimiento como de ajedrez y poniendo un rey, la mano derecha del rey, una persona que odiaba a los judíos. ¿Qué tiene que ver esto? Guille, yo pensé que íbamos a hablar al principio de la parte linda de Esther y su pureza y lo demás. Vamos a hablar de eso a lo largo de las semanas, pero quise empezar con esta introducción del libro de Esther porque no ignoramos sus maquinaciones. Dice que Amán, con esta autoridad que le dio el rey, lo primero que hizo fue enviar cartas por medio de correos a todas las 127 provincias del reino. Este reino iba desde India hasta Egipto, era toda la tierra conocida prácticamente. Uno de los reinos más grandes que ha existido. Con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Aunque el versículo no lo tengo acá, dice la Biblia que esto ocurrió en el mes 1 y en el mes 12 debía ejecutarse. De repente tenemos un pueblo que está celebrando, que tiene el templo, y vemos que hay un edicto que les da prácticamente 12 meses de vida. Algo debe ocurrir en 12 meses. Estamos viendo cómo se gesta un genocidio otra vez sobre los judíos. Pero quiero que le presten atención a un detalle. Si no enfrentas y quitas tu enemigo, te lo vas a encontrar. Si recuerdan aquel enemigo íntimo de Israel, en Éxodo 17, entonces vino Amalek y se peleó contra Israel en Refidim, aquella escena donde Moisés levantaba los brazos y sus discípulos lo sostenían mientras él oraba, y Josué enfrentaba la batalla contra Amalek. Después de esa batalla, Dios le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro.
y di a Josué que raeré del toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amalek no termina aquí. Tiene que ser limpiado y quitado ese enemigo. Sin embargo, vamos a ver qué dice Deuteronomio 25. Este es el libro que escribió Moisés, donde escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Y le dijo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este enemigo vivía en el desierto. Son personas del desierto que secuestraban, robaban y vendían. Ese era su trabajo. Y atacó a Israel, aunque Éxodo no lo dice, lo entendemos por Deuteronomio, les desbarató la retaguardia. Llegó por el flanco más débil, por donde estaban todos los cansados, los trabajados, donde estaban los ancianos, donde estaban aquellos desvalidos del pueblo. Amalek no tuvo misericordia y atacó. Dice, por tanto, Jehová, tu Dios te dé descanso. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Estamos estudiando lo que implica el no enfrentar a nuestros enemigos cuando tenemos que hacerlo. Lo que estamos estudiando es un ámbito prácticamente de 1000 años. Moisés en el año 1445 a.C. La siguiente escena por donde aparece Amalek es en el año 500 aproximadamente, en el 1030, 500 años después. Y luego el libro de Esther, 483 años. Encontramos ahora a Israel cumpliendo esta condición. Dios le dijo, cuando tengas descanso de todos tus enemigos, cuando estés en tu tierra, entonces tienes una tarea, vas a borrar la memoria de Amalek debajo del cielo. Pues llegó ese momento, primera de Samuel, ahora sí estamos en el año 1030, y el profeta Samuel le dice a Saúl, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, que no quede nada. Aquel enemigo que tú sabes que está, en el momento en que ya debes atacar, tienes que quitarlo por completo. ¿Qué hizo Saúl? Esto lo hemos estudiado en materia vista. No lo hizo. Dice la Biblia que Saúl efectivamente fue y derrotó a las amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a ¿quién? A Agag, rey de los amalecitas, de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales, etc. Perdonaron lo que quisieron. Y entre los que perdonaron a Agag. ¿Qué decía Esther? El enemigo de los judíos está reinando. Amán, hijo de Amedata, agageo. Está reinando Amalek sobre todos los 127 pueblos conocidos. Es decir, no limpiaron lo que debían y se lo encontraron un día gobernando sobre sus vidas. Eso es lo que sostiene el libro de Esther. Dios nos está diciendo, cuida de atender aquellas cosas que sabes que están mal. No las postergues, porque un día estarán sobre tu vida. Será el enemigo de tu vida. Su yugo será imposible de romper sin que haya sufrimiento.
arregla, enfrenta. No te permitas darte el lujo de patear la arruga hacia adelante. Israel lo hizo. No exterminó a Amalek por completo. Y se levantó uno. Ya entenderán por qué Amán, cuando tuvo delante a Mardoqueo, no le bastó con hacerle daño a Mardoqueo, sino dijo, no, a él y a todo el pueblo de los judíos quiero exterminar. Porque él tenía claridad de que los judíos habían sido enemigos de siempre. Y dijo, ahora estoy yo en el poder y es mi oportunidad de exterminar para siempre a este pueblo. Dios ve el futuro. Dios sabe el sufrimiento que va a traer sobre ti lo que hoy te está diciendo que entregues. Él tiene un plan. Él es soberano y todopoderoso. Lo vamos a estudiar en el libro. Pero curiosamente, aunque es todopoderoso, Él no puede contra tu voluntad. Tu voluntad lo detiene. ¿Cuál es la salida? Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú no puedes hacer nada de bien para tu vida. Necesitas la misericordia de Dios. Hebreos dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, sí, yo me puedo acercar al trono de Dios, pero si estoy reteniendo mis pecados, no podré alcanzar esa misericordia. Entonces, estás en peligro. Ya Dios te mostró las 2, 3, 4, 5, 20, qué sé yo, situaciones, cosas, relaciones que no le agradan. Y te está diciendo, quiero que veas la figura de este periodo donde Israel estaba distraído, celebrando la construcción del templo, cómo Satanás sigue moviendo sus fichas para poner el enemigo de sus almas a gobernar sobre ellos. Teme, confiesa y apártate para que puedas alcanzar misericordia. Esa era la única salida. Y eso es lo que vamos a estudiar en el libro de Esther. Cómo Dios responde a este movimiento. Es cierto, hay un enemigo de tu alma. Es un enemigo cruel. Un enemigo que no dará espacio. Pero también dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es que qué bueno si eres justo, porque sus oídos están atentos a tus oraciones. Pero si haces el mal, entonces el rostro del Señor estará contra ti. ¿Qué es hacer el mal? ¿Qué es ser justo? Bueno, esa es la garantía de que nadie podrá hacerte daño. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La pregunta es, ¿tú haces el bien? ¿Contra qué te comparas para decir, sí, yo soy una buena persona? Quizás estás usando un estándar que satisface tu conciencia, pero nunca podrás satisfacer el estándar que Dios pone. Dice Romanos 3, que está escrito, no hay justo ni aun uno. Y acabamos de leer que los ojos del Señor están sobre los justos. Entonces, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Tú puedes decir, Guille, no me digas que yo no busco a Dios porque yo sí lo busco. Bueno, dice la Biblia que no. ¿A quién le creemos? Dice el creador de todas las cosas que tú no buscas a Dios, que tú no eres justo. Todos los que intentaron a una se hicieron inútiles.
se desviaron en su intento. No hay uno solo que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, redundo con eso. No hay un solo ser humano, ninguno de ustedes en el ojo de Dios es bueno. Así es que, por más lindo que sonaba este versículo, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, tengo que identificarme en el segundo grupo, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, quiere decir que todos hacemos lo malo. Así es que el rostro del Señor está contra mí. ¿Y quién es el que me podrá hacer el daño si yo sigo el bien? Pues cualquiera, porque yo no puedo seguir el bien. Qué dilema la palabra de Dios. Te deja fuera, sin excusa. Pero ¿sabes una cosa? Ese es el propósito de la ley. No que tú trates de identificarte como alguien que cumple, sino como alguien que no puede. Por cuanto todos, esto te incluye a ti, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te es imposible tener una relación con Dios porque eres un pecador. No trates de convencerte de lo contrario que dice la palabra de Dios. Eres un pecador. Y como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado de todos los que hemos pecado es la muerte. No la muerte, es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es estar destituido de la gloria de Dios, lo cual es muerte. Pero hay una dádiva de parte de Dios que es darte vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy condenado porque soy pecador. No tengo forma de cambiarlo. Esa es mi naturaleza. Estoy perdido. No puedo ser justo. No puedo tener relación con Dios. Pero Dios ha decidido darme un regalo. Vida eterna. Unión eterna. Antes estaba en muerte, en separación eterna. Ahora puedo estar en vida eterna, pero es gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por tu pecado. ¿Qué leíamos antes? Que la paga del pecado es muerte. Jesús pagó con su muerte el costo de tu pecado, para que ahora tú puedas tener vida eterna. Ese es el evangelio. Sé que hay un enemigo de tu alma, estratégico y todopoderoso, con el cual no podrás nunca tener victoria. Sin embargo, Dios te dice, tienes esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Entregarle tus pecados. Recibirlo como tu Salvador. La obra de Él está consumada en la cruz, pero no puede hacer por ti si tú no lo aceptas como tu Salvador. Hoy puede ser la noche donde tú para siempre aceptes ese regalo del perdón eterno. O puede ser la noche donde para siempre le cierres la puerta. Dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que está a la puerta? Es Jesús. Jesús mismo es el autor y el consumador de la fe en tu vida. Él mismo fue el que llegó a la cruz con todos tus pecados y los pagó. Y Él mismo viene hasta la puerta de tu corazón a decirte, estoy dispuesto a perdonarte. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Has escuchado su voz diciéndote, estoy aquí dispuesto a perdonarte? Pero depende de que tú escuches su voz. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
No solamente debes escuchar sus intentos de que tú entregues tus pecados, sino además estar dispuesto. Esa puerta es la voluntad de tu corazón. Es decir, sí, quiero, hazlo, Señor. Quiero ser salvo. Quiero que me perdones. Entonces, si tu deseo es que Él te perdone, Él está a la puerta y está dispuesto a entrar y tener una relación personal contigo, dice. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa cena es la celebración de un pacto. Esa cena es el inicio de una relación. Esa cena es Él viniendo a habitar en ti. Él tiene todo preparado, pero no puede entrar a tu corazón si tú no le abres. Así es que si quieres invitar a Jesucristo a entrar a tu corazón, ya no luches con Él. Luchar con Él te enviará al infierno que Él está luchando contigo para convencerte de que aceptes el regalo del cielo. Tú mereces el infierno, pero Él pagó para que tú vayas al cielo. No luches contra eso. Quizá no entiendes muchas cosas. Quizá estás asociado a una tradición. Quizá dirás, bueno, mis padres me inculcaron una religión. O quizá yo de misma voluntad desde hace un tiempo atrás pertenezco a un grupo religioso. Dios no quiere cambiarte de religión, porque eso no te sirve de nada. Cuando llegues a las puertas de la eternidad, no se te va a pedir un carnet de membresía de tu religión. No se te preguntará dónde asistías. Se revisará en el libro de la vida si aceptaste o rechazaste a Jesucristo como tu Salvador. Entonces no luches. Invítalo a entrar. Hoy es el día de salvación. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo voy a hacer una oración para que tú la repitas. La tomes como si fueran tus propias palabras y las pongas delante de Él. Ora conmigo. Si estás en casa, puedes hacerlo también. Toma mis palabras y preséntaselas a Dios. Dile: Señor, he entendido por tu palabra que soy un pecador y quiero aceptar por fe que tú pagaste mis pecados. Yo no quiero pagarlos, ni podré tampoco. No puedo cambiar, no puedo hacer nada de carácter eterno por mi vida, solamente perderme más y más si lucho contigo. He entendido en tu palabra que tú me amaste desde aquella cruz, tomando mi lugar como propiciación por mis pecados. Y hoy quiero aceptar el regalo del perdón y la salvación que viene con él. Gracias por tomarme en cuenta dentro de tu plan redentor. Y hoy te pido, por favor, que me tomes en cuenta para que mi vida sea usada y que otros puedan conocer a partir de mis palabras y de mis hechos y de mi testimonio que tú estás vivo, que tú eres un Padre bueno y que así como me has perdonado y me vas a transformar, así también puedes hacerlo con ellos. Gracias por escucharme, por fe. Confirmo que estás en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.